Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Espero que se encuentren muy bien. Quiero compartirles un poquito de palabra del Señor. Tengo acá unos garabatos que les quiero compartir. Últimamente, las redes sociales se han inundado de pastores, de predicadores, de profetas, enseñando, como Jesús dijera, doctrinas y mandamientos de hombres. Y yo por años he guardado silencio, pero creo que Dios me va a demandar en aquel día el no haber alzado la voz, el no haber hablado. Y definitivamente voy a comenzar a hacerlo. Pasó toda la pandemia, yo nunca hice videos en las redes sociales, reuniones virtuales, nada de eso. Pero yo creo que es tiempo de comenzar a alzar la voz. Quiero compartirles algunos puntos y lo he titulado Doctrinas de Hombres. Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando con doctrinas y mandamientos de hombres. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y una de esas doctrinas que de plano se ha vuelto de moda, y la he escuchado por años en los pastores, en los predicadores, es que amenazan al pueblo del Señor, amenazan a los santos, a la iglesia, a los pequeñitos. Los amenazan que van a ser leprosos si hablan contra el ungido del Señor. Yo sé que usted, al escuchar esto rápidamente, ya recordó las veces que en su congregación ha escuchado esa amenaza. Sí, es una amenaza, es una manipulación de los pastores, de los reverendos, de los ministros, de los de alto calibre, los famosos generales, se hacen llamar hoy en día, generales. No he encontrado ese término en la Biblia, aparte del general Josué, pero bueno, ahora se llaman los generales de Dios. Y enseñan eso, que si usted habla una palabra en contra de uno de ellos, en contra de un pastor de renombre, ¿sí?, usted va a ser leproso, le va a caer juicio, le va a caer maldición, porque está hablando contra el ungido del Señor. Eso enseñan hoy en día. Es una enseñanza muy fuerte, lamentablemente. Y en el Antiguo Testamento, el término el ungido del Señor se refería a una persona que era elegida, era apartada por Dios para llevar a cabo un trabajo específico, una misión específica. Y esa palabra ungido del Señor podía ser o dada esa asignación en una pequeña ceremonia sin tanta pompa, donde el siervo o el profeta de Dios vertía el redoma de aceite o el cuerno del aceite, lo vertía sobre la cabeza de la persona. Podía ser sobre un profeta, podía ser sobre un sacerdote o sobre un rey. Y era una ceremonia, repito, pequeña, donde Dios estaba encomendando a esa persona, le estaba ungiendo con el aceite santo para llevar a cabo una misión específica. ¿Sí? Ahora, quiero que note, hermanos, en 1 Samuel 24, en el versículo 6, David tiene la oportunidad de asesinar, de matar a su archienemigo, el rey Saúl, quien le estaba persiguiendo. Y los soldados que acompañaban a David le dijeron: mira, David, Dios está cumpliendo la promesa que te hizo de que iba a poner a tus enemigos en tus manos. Hoy es cuando, hoy tienes la oportunidad. Pero David dijo: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Jehová me guarde de levantar mi mano o de hacer tal cosa contra el ungido del Señor. No se está refiriendo este texto a levantar una palabra negativa en contra del ungido del Señor,
Aquí era, hermanos, un asesinato. Era la oportunidad de David para matar, repito, al rey Saúl. Pero David dijo, no lo haré. No voy a hacer tal cosa contra el ungido de Jehová. No lo voy a hacer. Pero hoy en día, los predicadores usan ese texto para amenazar al pueblo del Señor. Y nadie está hablando de matarlos. Nadie está hablando de asesinarlos. Pero ellos usan ese texto, lo sacan del contexto, lo tergiversan, lo cambian, lo modifican a su manera, a su conveniencia, para amedrentar y amenazar al pueblo del Señor. Usted no puede hablar contra el ungido del Señor, porque es pecado, usted le va a caer lepra. Hermanos, ese texto no está hablando que David iba a hablar en mal de Saúl. Ese texto está hablando de la oportunidad que David tuvo para haber asesinado al rey Saúl. Pero David dijo, no voy a hacer tal cosa, que el Señor me guarde de cometer un asesinato. De eso está hablando el texto. Y luego puedo decir con toda seguridad que todo el Nuevo Testamento, los profetas y la ley vinieron a un cumplimiento. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Todos esos ungimientos que hubieron en el Antiguo Testamento sobre el ungido del Señor venían apuntando al ungido de ungidos. En el Nuevo Testamento solamente tenemos a un ungido del Señor. Repito, todos los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento apuntaban al Nuevo Testamento, donde íbamos a tener a un solo ungido del Señor. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas, libertad a los cautivos, todo lo demás. Solo hay, repito, un solo ungido del Señor. Ya basta, hermanos, ya basta de esa doctrina tan carnal, tan humana, una doctrina de hombres, donde ellos son los ungidos del Señor. No, repito, en el Nuevo Testamento solo hay un ungido del Señor hasta nuestros días y hasta la venida del Señor Jesucristo y hasta la eternidad. Solo va a seguir habiendo un ungido del Señor. Quiero que quede bien claro eso. Quiero que quede bien claro. Nuestro Señor Jesucristo es el ungido del Señor. Y en Jesús se cumplen, repito, todas las profecías del Antiguo Testamento. Toda la ley en Jesús se cumple. Gracias a Dios que hoy en día solo tenemos a un ungido del Señor. Y es nuestro Señor Jesucristo. Si usted sigue escuchando a pastores decir, usted no puede hablar contra el ungido del Señor, porque, hermano, dé gloria a Dios mejor. Y recuerde este mensaje, solamente hay un ungido del Señor y es nuestro Señor Jesucristo. Permítame seguir leyendo los garabatos que tengo acá. Ya basta de esa manipulación sobre el pueblo del Señor. Yo de verdad, yo me cansé de eso. Por eso estoy haciendo este video. Yo ya me cansé. Quiero explicarle un poquito. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 12, en el verso 32, Jesús está en medio de una situación bastante difícil, ahí en una controversia. Pero el Señor explica, escuche y preste atención y pídale a Dios que le revele esto. Jesucristo dice, cualquiera que diga una palabra, vea, una palabra obviamente negativa, y cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, Jesucristo tiene ese término en sí mismo, el Hijo del Hombre, y también el otro término, el Hijo del Dios Altísimo. Lo que la Biblia nos da a entender son las dos naturalezas que se encuentran en Jesús. Él es 100% hombre, pero a la misma vez es 100% Dios. Así que Jesús, hablando de su naturaleza humana, repito, como hombre, Él dice lo que hablen de manera déspota o negativa en contra del Hijo del Hombre, en contra de esta humanidad, de este cuerpo humano. Jesucristo dijo,
va a ser perdonado. Están hablando en contra del hombre, en contra de esta naturaleza humana. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó. Pero los hombres podían criticarlo. Le dijeron comilón, le dijeron amigo de pecadores, lo criticaron, lo juzgaron, hablaron en contra de él. Y Jesús dijo que cualquier palabra sería perdonada, pero que si alguien hablaba en contra del Espíritu Santo, dando a entender en contra de su naturaleza divina, cuando lo juzgaron y criticaron, cómo tú siendo hombre puedes perdonar pecados, ahí sí estaban hablando ya en contra del Espíritu Santo, porque Jesucristo es Dios 100%. La Biblia dice, Dios se manifestó en carne. Jesucristo era Dios 100%. Pero ahí están las dos naturalezas. Él dice, si hablas en contra de mí como calidad de hombre, si hablas una palabra negativa en contra de mi humanidad, te será perdonada. Pero si hablas una palabra en contra del Espíritu Santo, no será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero, ni nunca. ¿Por qué razón? Porque hablar contra el Espíritu Santo sí sería estar hablando en contra del ungido del Señor, en contra de la naturaleza divina. Eso sí sería estar hablando directamente en contra de Dios, y esa es una blasfemia que no hay perdón para ella. Ya más claro ya no se puede. Si Jesús dijo, si hablan en contra de mi humanidad, va a ser perdonada. ¿Por qué los pastores y los reverendos de ahora están enseñando que si yo hablo una palabra negativa, una palabra que les contradice a sus modos de pensar y opiniones de ellos, ya yo soy el rebelde, yo soy el satánico, yo soy el que tengo el espíritu de Absalón? ¿Por qué comienzan a amenazar? Le va a caer juicio, le va a caer lepra, está hablando en contra del ungido. Hermanos, mire, recoja toda esa doctrina que le han enseñado, esa doctrina de miedo, de intimidación del hombre, recójala. Yo tengo acá a la par un bote de basura. Recoja todo eso que le han enseñado y láncelo a la basura, porque solamente hay un ungido del Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, repito, cualquier palabra que hablen en contra del Hijo del Hombre les será perdonada, pero cualquier palabra que hablen en contra del Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, porque eso sí ya es hablar en contra del ungido del Señor, Jesucristo. Pero que el hermano y la hermana que son aquí, que son allá, que son de alto, que son los generales, y ay de usted si habla en contra de ellos porque le cae lepra, hermanos, tire esa doctrina humana y carnal, tírela a la basura. Ojalá y este mensaje llegara a esos reverendos de hoy en día. Están usando la palabra del Señor a su conveniencia, porque ellos se quieren sentir altos, grandes, poderosos, de otro planeta, los grandes generales, los grandes reverendos, que quieren mantener al pueblo ahí sujeto a sus pensamientos, a sus propósitos de ellos y no a la palabra de Dios. Y el verso clave que ellos usan es el ejemplo de lo que pasó. No recuerdo el texto ahorita en el Antiguo Testamento, donde María y Aarón dice que criticaron a Moisés. Lo criticaron porque Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita, dice la Biblia, o afroamericana, una mujer negrita. Y dice que la criticaron. Y rápidamente vemos que vino castigo sobre María. La Biblia dice que Dios la hizo leprosa y ordenó que fuera expulsada del campamento por 7 días. Y todo el campamento de Israel no pudo avanzar por 7 días. Porque ahí está María leprosa, como si Dios hubiese escupido en su rostro. Dios quería que se avergonzara. Y otra vez usan este texto para decir, cuidado si usted habla contra el ungido del Señor, le va a caer lepra, lo vamos a excomulgar, va a ser expulsado de acá. Hermanos,
hay que ir al contexto de la historia. Para empezar, ¿por qué Aarón no fue leproso? Si la Biblia dice que ambos hablaron en contra de Moisés. Vayamos, hermano, al contexto. Para empezar, Aarón desde un principio había recibido esa revelación de Dios, que Dios iba a usar a Moisés como el libertador, como el legislador, como el juez, y Aarón iba a ser su asistente, su ayudante. Aarón tenía claro eso, pero María no. María comienza a ver que Dios usa de una manera poderosa a Moisés, que Dios también está usando a Aarón, y María es el momento donde se le prende el foco y dice, bueno, ¿por qué a mí no? ¿Sí? En todo el pueblo de Israel, mi hermano Moisés es un líder, Aarón es un líder, ¿y por qué yo no también? Entonces María usa, escúcheme por favor, Miriam usa la excusa para poder hablar en contra de Moisés, la excusa de haber tomado una mujer que no era israelita, de otra nacionalidad, usa esto como excusa para poderse expresar, pero su enojo no era realmente esto. Su propio enojo, lo que Miriam o María cuestionó, fue la autoridad de Dios. Es decir, ¿acaso que Dios solo puede usar a Moisés o solo puede usar a Aarón? ¿Acaso que Dios no me puede usar a mí? ¿Acaso que Dios no puede hablar a través de mí? Vea, hermano, lo que había en el corazón de Miriam. Ella también quiso ser, que quizás dijo, yo quiero tener el tercer lugar en liderazgo en todo Israel. Yo también quiero ser la profeta, yo también quiero ser la sierva, yo también quiero ser la reverenda. ¿Ah? Vea lo que había en el corazón. Y no fue, el castigo de Dios no vino por haber hablado en contra de la humanidad en Moisés. El castigo vino por haber cuestionado la autoridad divina y espiritual que Dios le había dado a Moisés. Lo mismo que Jesús dijo, lo que hablen en contra de mi humanidad, les será perdonada. Pero lo que hablen en contra del Espíritu Santo, no. Ahí está el ejemplo. Miriam no solo estaba cuestionando la decisión de Moisés, sino estaba cuestionando a Dios mismo, a la autoridad de Dios. Eso es lo que Dios no pudo perdonar, y dice la Biblia que inmediatamente fue leprosa y fue expulsada del campamento. Pero hoy en día quieren usar ese justo verso en la Biblia. ¿Para qué? Para amenazar al pueblo. Que si usted habla en contra del ungido del Señor, va a ser leproso. Hermanos, paz de Cristo. Ya basta. Predicadores, ya basta. Basta de estar intimidando al pueblo, basta de estar engañando a la gente. Ya basta de decir que son los ungidos del Señor. Repito, solo hay un ungido y es Jesucristo. ¿Sí me escuchó? Es Jesucristo. Él es el único ungido en todo el Nuevo Testamento. No hay tal cosa que el ungido, tantos ungidos. No, solo hay un ungido. El elegido de Dios, Jesucristo, el que vino y llevó a cabo el plan de salvación. Solo el ungido de Dios, solo el escogido de Dios podía ir a la cruz del Calvario. ¿Acaso que ustedes, que se hacen llamar los ungidos del Señor, acaso que ustedes fueron a la cruz? ¿No enseñó el apóstol Pablo? ¿Fue Apolos el que fue a la cruz? ¿Fue Pablo? ¿Fue Pedro? ¿Quién fue el que fue a la cruz del Calvario? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como que ya está entendiendo, ¿verdad? Solo hay un ungido, hermanos. Tire a la basura esa doctrina de amenazas. Esa doctrina que si no hace esto, mire, estas cosas no nos hacen perder la salvación como ellos están enseñando. No. Ese sería el punto número 1. Te amenazan que si hablas contra el ungido del Señor te va a caer lepra. ¿Sí? Número 2. Enseñan que los siervos, escuche la doctrina de hombres. Enseñan que los siervos tienen un lugar especial en el corazón de Dios.
Eso enseña que los siervos, los reverendos, los pastores, los ministros, enseñan que tienen un lugar especial, un lugar alto y sublime, especial, donde en el corazón de Dios. Por lo tanto, enseña esta doctrina de hombres. Por lo tanto, hay que considerarlos especiales en medio de la grey del Señor. Ellos son tenidos en alta estima, en doble honor, porque son los ungidos del Señor, porque son los escogidos. Esa es doctrina de hombres, hermanos. Si me escuchó bien, es doctrina de hombres. Aquí no hay tal cosa que ellos son los especiales y nosotros de abajo no somos especiales. Eso no existe. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Todos, si se habla de especiales, todos somos especiales para nuestro Señor Jesucristo. Usted que está mirando este video, usted que está en el anonimato igual que yo, usted y yo somos especiales para el Señor Jesucristo. Pero no existe eso que ellos están allá en lo alto y son súper especiales y los de aquí abajo no somos tan especiales para Dios. Eso no existe. Esa es otra doctrina. Si le han enseñado que el ministro del Señor es el más grande, es el más especial y hay que tenerlo allá en alto, esa es otra doctrina que necesita tirar a la basura. Tercera doctrina de hombres. Están exigiendo que deben de ser honrados sí o sí o sí o sí. Ya no se trata que nosotros les honremos, ya sea por el mérito, por el trabajo que hacen o por otras cosas, sino que ahora es exigencia. Usted debe de honrar porque la Biblia dice que honra al que honra merece. Ese es otro texto que lo están tomando como una campaña militar, como una campaña política, donde están enseñando honra al que honra merece y están sacando fuera de contexto todo ese texto, hermano. Porque si lo estudiamos un poco, cuando la palabra del Señor habla por boca del apóstol Pablo y habla y dice que debemos de honrar, ahí en Corintios, no recuerdo, ya entre tantos garabatos, no sé dónde escribí eso, pero ahí en Corintios el apóstol Pablo habla de que hay que tener por honor a los que predican la palabra del Señor, a los que participan en el altar, en la enseñanza, en la predicación, que hay que tenerlos dignos de doble honor. Y que así ordenó el Señor, dijo el apóstol Pablo, que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y en este contexto, cuando el apóstol dice hay que darles honor, lo que el apóstol estaba hablando es el honor que ellos merecen. Escúchame por favor, el honor que ellos merecen es que hay que proveerles para sus necesidades. Hay que proveerles alimento, que es algo primordial. Hay que proveerles vestuario, que es algo primordial. El obrero, dijo el Señor Jesús, es digno de su alimento y es digno de su salario. Más abajo, en las últimas epístolas del apóstol Pablo, no recuerdo si es a Timoteo, por ahí, dice que hay que tenerlos dignos de doble honor. Doble honor. Número uno habla de ese respeto, honor de respeto, porque ellos están enseñando la palabra del Señor, porque ellos están dedicados a la obra del ministerio. Y número 2, aparte de esa honra de respeto, número 2 estaba hablando el apóstol de un salario. Sí, así como me escuchó, la palabra doble honor, el segundo doble honor habla de remunerarles lo que ellos hacen. Usted no va a ver a un comediante gratis, porque el comediante está cobrando por hacer sus payasadas. Usted no entra a un anfiteatro a ver a un artista cantar sus canciones gratis, no, usted paga.
Y cuando un predicador se prepara y expone la palabra del Señor, también es digno de un salario. De eso estaba hablando el apóstol Pablo. Ténganlos dignos de doble honor. Número 1, respeto. Hay que darles respeto porque son los siervos de Dios. Respeto, todos merecemos ese respeto, todos. Así usted no predique o predique, igualmente usted se merece respeto. Y número 2, el salario. Bueno, esos ya son otros temas. Pero de eso a que hoy en día lo estén exigiendo, hermanos, esa doctrina que hay que honrarlos ya cada domingo, ya cada mes, ya cada año, hacerles esa celebración, es otra doctrina que hay que tirar a la basura. Que el día del pastor y que el día del siervo, que el día del ungido, ya cada año se les tiene que estar celebrando. Por eso en muchas organizaciones, incluyendo del nombre, ya comenzaron incluso a cantarles alabanzas al pastor. Sí, así como me escuchó, en iglesias pentecostales apostólicas. Ya los cantos ya no son para el Señor Jesucristo, ahora son para el ungido que está ahí sentado en plataforma. Son unos sinvergüenzas. Que el Señor Jesucristo les perdone. De verdad, que el Señor Jesucristo ayude a su pueblo, ayude a su iglesia. Ya no me quedaré callado. Todos los años que el Señor Jesucristo me ha bendecido con el conocimiento de la palabra del Señor. Todos los años que el Señor me ha permitido empaparme de la Biblia, no me quedaré más callado. Ya basta de estar callado. Voy a compartir la palabra del Señor. Usted retenga lo bueno y lo malo que ha escuchado de mí, deséchelo. Es así. Es así, usted puede hablar de mí, usted puede criticarme, puede juzgarme, no se preocupe, eso va a ser perdonado. Yo no soy el ungido del Señor. Usted puede hablar en contra de mí, usted puede incluso mandar a un sicario si quiere, y no pasa nada. Si usted se arrepiente, usted puede ser perdonado. Solo hay uno que es el ungido del Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Yo pienso que voy a seguir compartiendo este tipo de temas. Ay, 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 y uy, 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 al que no le guste, ni modo, pero es la palabra del Señor. Solo hay un ungido del Señor, Jesucristo. Ya no ande amenazando que usted es el ungido. Ya basta de eso. En el nombre del Señor Jesucristo, mejor arrepiéntase antes que Cristo venga y sea avergonzado. Que Dios les bendiga. Saludos, bendiciones.